Ahí va. Son mezclas. Mezclas de dos compuestos que en lugar de reaccionar en algo nuevo, simplemente se mezclan, o mejor dicho, se disuelven. Entonces, son mezclas de dos compuestos que no reaccionan, sino que se disuelven. Bien, ¿cuál es el proceso de disolución o de solubilidad? Lo vamos a explicar en el video de solubilidad, así que pasen a verlo. Disuelven. Ok, entonces yo puedo decir que es una mezcla. Soluciones, yo a partir de ahora lo voy a escribir con la abreviatura SC. Y una solución va a ser igual a los dos compuestos. A uno lo voy a llamar soluto, que se abrevia ST, soluto, y al otro lo voy a llamar solvente, que es SB corta. El soluto va a ser aquel que esté en menor cantidad. Menor cantidad. Y el solvente entonces va a ser el que esté en mayor cantidad. A menos que estemos hablando del agua. El agua, por más de que esté en muy poquita proporción, siempre es el solvente. Entonces, todas las propiedades de las soluciones yo las voy a poder sacar a partir de que la solución es el soluto más el solvente. Por ejemplo, cuando yo preparo un jugo de sobrecito, mi solución es el jugo, el soluto es el polvo del sobrecito y el solvente es el agua. Eso es una solución. Ahora vamos a ver algunas características de estas soluciones. Una característica propia de las soluciones es la densidad. La densidad, que tiene este símbolo, se define como la masa sobre el volumen. ¿Qué significa esto? Bueno, que es la masa que posee una unidad de volumen. Entonces, si yo tengo que la densidad de una solución, y esto es siempre de la solución, es 1,8 gramos sobre centímetro cúbico, significa que en un centímetro cúbico tengo una masa de solución de 1,8 gramos. Entonces, en lugar de un centímetro cúbico, yo tengo 10 centímetros cúbicos, la masa de esos 10 centímetros cúbicos de solución van a ser 18 gramos de solución. No hay que confundir la densidad con la concentración de las soluciones. Y la mayoría de los ejercicios que se van a encontrar en soluciones tienen que ver con la concentración. La concentración es la cantidad de soluto en la solución, o en una cantidad determinada de solución. Entonces, la densidad es masa sobre volumen, voy a encontrarme con gramos sobre centímetro cúbico, pero es de la solución entera. Y la concentración tiene que ver con el soluto y no con la solución entera. Vamos a ver que la concentración tengo distintas formas de expresarla, o sea, distintas formas de escribirla. Primero que vamos a ver es el porcentaje masa en masa. El porcentaje masa en masa nos dice los gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Siempre que tengo un porcentaje, abajo voy a tener un 100. Otra forma de expresar la concentración es el porcentaje masa en volumen. Este nos va a decir los gramos de soluto
fíjense que arriba siempre tengo soluto, cada 100 centímetros cúbicos de solución. Centímetros cúbicos, unidad de volumen. Y puedo también tener el porcentaje volumen en volumen, que va a decir los centímetros cúbicos de solución en 100 centímetros cúbicos, perdón, centímetro cúbico de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución. Soluto siempre va arriba. Y la forma de pasar desde la masa al volumen siempre va a ser la densidad. ¿Sí? Porque la densidad me dice eso. ¿Cuánta masa hay en determinado volumen? Otra manera, y es una de las que más se usa de expresar la concentración, es la molaridad. La molaridad la voy a simbolizar con una M mayúscula. Y la molaridad me dice la cantidad de moles de soluto en 1000 centímetros cúbicos de solución. 1000 centímetros cúbicos o litro o 1000 mililitros, eso es equivalente, ¿sí? Entonces, acá fíjense que ya no tengo más gramos, sino que tengo cantidad de moles de soluto. La forma de pasar de gramo a mol es sabiendo el peso molecular del soluto. Entonces, cuando yo hable de molaridad, sí o sí tengo que saber la identidad del soluto. Y otra manera, que quizás se usa menos, pero también es importante, es la molalidad. Y la voy a simbolizar con una M minúscula. Y es la cantidad de moles de soluto, pero ahora por kilo de solvente. Solvente y no solución. Cuando yo quiero pasar de solución a solvente, lo que me tengo que acordar es que la solución es igual al soluto más solvente. Entonces, la masa de la solución va a ser igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Si yo tengo la masa del soluto y la masa de solución, como en un porcentaje masa en masa, puedo calcular la masa del solvente haciendo una simple resta. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de solución, que como les dije antes, generalmente se tratan de ejercicios de pasar de una manera de expresar la concentración a otra. Mi ejercicio dice que quiero saber el porcentaje masa en masa de una solución 0,4 molar de cloruro de hidrógeno, cuya densidad es igual a 1,18 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Voy a analizar los datos que me da el problema. Primero, que tengo una solución 0,4 molar de ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, significa que en 1000 centímetros cúbicos de solución tengo 0,4 moles de ácido clorhídrico. La densidad me dice que 1 centímetro cúbico de solución tiene una masa de 1,18 gramos, Y por último, como es ácido clorhídrico, yo puedo calcular el peso molecular, que va a ser 1 por el hidrógeno más 35,5 del cloro, y me da un total de 36,5. Entonces, si el peso molecular es de 36,5, yo sé que 1 mol tiene una masa de 36,5 gramos. 1 mol de cloruro de hidrógeno. Entonces, ahora vamos a pasar a las cuentas que tengo que hacer para llegar al resultado que me pide, que es saber el porcentaje masa en masa. El porcentaje masa en masa eran los gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Y yo no tengo gramos de solución, sino que tengo volumen de solución, y no tengo gramos de soluto, sino que tengo moles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso estos moles a gramos
y este volumen a gramos con la densidad. Pasemos los moles a gramos. Con el peso molecular. Si un mol de cloruro de hidrógeno tiene una masa de 36,5 gramos, entonces 0,4 moles de cloruro de hidrógeno van a tener una masa X. Esta masa X va a ser 0,4 por 36,5 sobre 1. Y esto me da un total de 14,6 gramos. Esta es mi masa, pero en 1000 centímetros cúbicos. ¿Qué masa son 1000 centímetros cúbicos? Bueno, ahí entra la densidad. La densidad me dice que 1 centímetro cúbico de solución tiene una masa de 1,18 gramos. Entonces, 1000 centímetros cúbicos de solución van a tener una masa X, que es 1000 por 1,18 sobre 1. Y esto me da un total de 1180 gramos. Entonces, voy a subir un poco. Ahora sé que yo voy a tener 14,6 gramos de soluto en 1180 gramos de solución. Pero yo, para expresar el porcentaje en masa, no quiero saber la masa de soluto en 1180 gramos, sino en 100 gramos. Entonces hago mi última regla de 3. Si en 1180 gramos de solución tengo 14,6 gramos de soluto, entonces en 100 gramos de solución voy a tener X. X va a ser entonces 100 por 14,6 sobre 1180. Y esto me da un total de 1,24 gramos. Entonces puedo decir que el porcentaje masa en masa de la solución de ácido clorhídrico 0,4 molar equivale a 1,24% masa en masa. Para esta solución de ácido clorhídrico es lo mismo decir que 0,4 molar que 1,24% masa en masa. Bueno, este es un ejercicio modelo. Espero que lo hayan entendido y que puedan resolver la tarea. Los espero en el próximo video. Bien, esa es la primera de las cosas que son soluciones. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es solubilidad. Vamos a hablar de la solubilidad. De la solubilidad de una solución. En el video de soluciones vimos que las soluciones eran mezclas de un soluto más un solvente. Entonces, yo tengo una mezcla de, por ejemplo, de soluto, la sal de mesa, en agua, que es el solvente, voy a obtener mi solución, que es el agua salada. Ahora, la solubilidad de una solución, de mi agua salada, es la capacidad de meterse las moléculas de sal entre medio de las moléculas de agua. Entonces voy a decir que la solubilidad es la capacidad del soluto de mezclarse entre el solvente para formar la solución. Entonces voy a tener mi soluto, la sal, el solvente, el agua para formar la solución, que es el agua salada. ¿Y esto cómo pasa? Bueno, vamos a seguir con este ejemplo y vamos a ver la estructura del agua. Yo sé que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Y que tiene una polaridad negativa del lado en el que no se encuentran los hidrógenos, y en el lado que tiene hidrógenos tiene una polaridad positiva.
Si yo dibujo dos moléculas de agua, entonces me voy a encontrar con que esto era verde. El polo positivo de una molécula de agua se va a sentir atraído hacia el polo negativo de la otra molécula de agua. Esta fuerza de atracción se llama puente de hidrógeno. Y es lo que mantiene a las moléculas de agua unidas y hacen que a temperatura ambiente el agua sea líquida. Ahora vamos a ver la estructura de la sal. La sal de mesa es el cloruro de sodio. Voy a hablar del cloruro de sodio porque es la sal de mesa, pero básicamente todas las sales están compuestas por una parte positiva, que voy a llamar catión, y una parte negativa, que voy a llamar anión. Otra vez, como lo positivo atrae a lo negativo, el catión y el anión están unidos por una fuerza que en este caso voy a llamar fuerza electrostática. Esto es cuando están separados el agua, esto era el agua, de la sal. Ahora, ¿qué pasa si las mezclo? Bueno, cuando pongo la sal en el agua, se empiezan a reacomodar las moléculas, metiéndose los cationes entre las moléculas de agua. Entonces voy a tener que el catión positivo, que en este caso es el sodio, se va a empezar a meter entre las moléculas de agua, que en este caso van a estar orientadas con su parte negativa hacia la parte positiva. Mejor dicho, hacia el átomo de sodio positivo, y las partes positivas de la molécula de agua van a estar mirando para el otro lado. Van a estar mirando para el anión. Entonces se va a orientar el anión, que acá está la parte positiva del agua, se va a orientar para este lado y voy a tener a las moléculas de agua, en este caso, orientadas hacia el anión. Voy a subir un poquito, así puedo dibujar más cómodo, con los hidrógenos orientados para la parte del anión con su carga positiva. Entonces, cuando yo mezclo la sal con agua, lo que pasa es que las fuerzas que unen a las moléculas de agua entre sí empiezan a competir contra las fuerzas que unen a los cationes. Y los cationes se van a orientar, van a romper estos puentes de hidrógeno y se van a orientar entonces ahora las moléculas de agua con su parte negativa hacia el catión y con su parte positiva hacia el anión. Ahora, si yo pongo en un vaso con agua, tengo agua en el vaso, y le empiezo a agregar cada vez más sal, me voy a encontrar con que llega un punto en que empiezo a ver la sal en el fondo del vaso. Este punto, en donde se empieza a precipitar la sal en el fondo del vaso, yo le llamo saturación. Y se llega al punto de saturación cuando las fuerzas
entre las moléculas de agua ya no pueden ser quebradas por la presencia de cationes y aniones. Entonces, en la saturación de la solución, las fuerzas de puente de hidrógeno del agua son más fuertes que las que producen los iones para separarlas. Ahora, ¿yo puedo cambiar esta situación? ¿Yo puedo desaturar mi solución? Sí, cuando aumento la temperatura, cuando le entrego calor, lo que pasa es que las moléculas de agua empiezan a moverse cada vez más rápido. Entonces, estos puentes de hidrógeno, que son fuerzas entre las moléculas, empiezan a mantenerse cada vez por menos tiempo. Y esto le da la chance a los cationes y a los aniones de meterse más entre las moléculas de agua que me quedaban. Entonces, cuando yo aumento la temperatura, digo que aumento la solubilidad Buenos Aires, porque estoy aumentando la chance de los iones de romper los puentes de hidrógeno. Al estos mantenerse por menos tiempo, los iones tienen más posibilidad de meterse entre las moléculas de agua. Ahora, la sal es un sólido y el agua un líquido a temperatura ambiente. Pero pasa exactamente lo mismo cuando mezclamos dos líquidos. Simplemente empiezan a competir las fuerzas que unen a las moléculas del mismo tipo y se empiezan a meter en el medio moléculas diferentes, las moléculas del soluto. Ahora, ¿puedo meter cualquier cosa? No. La solubilidad va a depender de las propiedades del soluto y de las propiedades del solvente. Así, si el solvente es agua, yo necesito que el soluto sea polar, es decir, que tenga algún tipo de carga, aunque sea momentánea, para que exista alguna fuerza que pueda romper los puentes de hidrógeno, que los pueda vencer. Seguramente han escuchado la frase, lo semejante disuelve a lo semejante. Lo semejante disuelve a lo semejante. Y esto es lo que pasa. Si el agua es una sustancia polar que tiene fuerzas de atracción entre las moléculas, yo necesito que el soluto también tenga este tipo de fuerzas para que se pueda meter entre el agua. Si el soluto es no polar, no se va a poder meter porque no va a tener fuerzas que rompan los puentes de hidrógeno. Entonces, lo polar se disuelve en lo polar. Y lo no polar, voy a cambiar de color, lo no polar se disuelve en lo no polar. Entonces, la solubilidad va a depender tanto del soluto como del solvente, es decir, que va a ser propia de cada solución. Los invito a que hagan en su casa esta prueba del vaso con agua y sal
y van a ver que si le ponen mucha sal, les recomiendo sal gruesa, va a llegar un momento en que se van a encontrar con la sal gruesa en el fondo del vaso. Calientan esa agua y ven cómo va desapareciendo esa sal del fondo del vaso. En realidad no desaparece, tiene chance de mezclarse entre las moléculas de agua, se disuelve. Bueno, espero que hayan entendido el concepto de solubilidad. Muy bien, creo que hasta ahí tenemos más que suficiente para el día de hoy. Por favor, entonces, si ustedes pueden hacer los ejercicios pueden volver a ver volver a ver sus apuntes y encontrar entonces en sus apuntes, que pronto vamos a hacer ejercicios de eso, qué son soluciones y qué es solubilidad. Todo en las plantas de tratamiento, en la parte de química del agua, tiene que ver con eso, con soluciones y solubilidad, haciendo hincapié de que los ingenieros sanitarios solamente hacemos reacciones de primer orden, quiere decir mezclas, como han podido ver, ¿no es cierto? Las soluciones son mezclas. Y entonces eso es lo único que hacemos, no hacemos más cosas. Para cosas más complejas vamos a siempre intentar tener los servicios de un especialista ingeniero químico. Bueno, entonces con eso vamos a hacer algunos ejercicios el día sábado. Hasta el sábado, muchachos.